Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es uno y que no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tanto el Evangelio como la primera lectura hacen referencia a una oración que todo judío varón mayor de 13 años debe hacer 3 veces al día. Se llama el Shema Israel. Es esa que dice: Dios es solo uno. Amarás a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con todo tu ser. Estaba claro para la gente de aquel tiempo que ese era el mandamiento más importante. Inclusive estaba permitido hasta hacer diferencias en la comunidad judía y hasta despreciar a algunos, pero tú no podías olvidar de hacer esa oración. Qué cosa, ¿no? No tenías que darle tu mismo amor y tu mismo afecto a cada persona, pero sí tenías que acordarte de hacer esa oración. Y Jesús se dio cuenta que había una contradicción de fondo en el corazón de la cosa, ¿no? Por eso Él tiene una convicción de que no hay manera de amar a Dios sin amar al hombre y no hay manera de amar al ser humano sin amar a Dios. Hay una relación intensamente complementaria entre una cosa y la otra. Y es interesante porque hay una razón de fondo, algo que es desde el principio. Y por eso a mí me gustaría que fuéramos al principio a tratar de entender lo que pasa en el principio. Y el principio es el Dios que es Padre. Cuando Dios, que está completo en sí mismo desde antes de la creación del tiempo, decide crear al ser humano, primero empieza creando el mundo. Y es interesante que en todo lo que Dios crea, que lo crea dentro de Él, porque no hay nada que pueda estar fuera de Dios. Todo lo que existe está dentro de Dios, pero Dios es más grande que todo lo que existe. Y cuando Dios crea, crea desde un propósito. El propósito de Dios es amar. No podríamos decir que Dios ama. Tendríamos que decir que Dios es amor, como ya dijo San Juan en un momento de gran iluminación. Para nosotros amar es algo que hacemos en algunos momentos. Para Dios es fundamental y va en su misma naturaleza. Dios es amor y lo único que hace es amar. No espera nada a cambio, solo ama con libertad, es lo único que sabe hacer. Si dejara de amar, se autodestruiría, dicen algunos pensadores. Y en ese deseo de amar, todo lo que hace está inscrito en algún lado de todas las moléculas que existen, está el sello de Dios, para que también todo lo que existe facilite la vida. Es interesante, los estudiosos sobre la astrofísica y sobre la física, ¿no?, que se preguntan por qué la materia, desde el primer momento que se inició esto, con el Big Bang, aquella explosión originaria que da origen a todo, ¿por qué empezó la materia a organizarse y a combinarse y a interactuar en sí misma y crear sistemas complicados y cada vez relaciones más intensas
y más complementarias, y cada vez se van complicando más las cosas y se sigue creando y creando. La creación no se ha detenido. Los planetas siguen pariendo, las constelaciones siguen naciendo, los planetas siguen acelerando, la velocidad va cambiando y va acelerándose, como si unos se fueran separando de otro, y hemos descubierto que eso es esencial para la vida. Entonces, ¿por qué ese proceso de la complejidad en la creación? Porque toda la creación tiene la impronta de Dios, que es crear las condiciones para que haya vida. Dios vive para comunicar su vida y toda la creación tiene la misión de dar vida. Por eso en esto que nos llamamos nuestro planeta, uno entre millones y millones de planetas, aquí se dieron las condiciones para que la vida surgiera. La vida vegetal, la vida animal. Y de esa vida animal llegamos por procesos de la evolución hasta nosotros. Toda la evolución, que es parte de lo que creemos los creyentes, en la Iglesia Católica sí creemos en la evolución, está en clave del Dios que nos llama hacia sí. Claro, nosotros no estamos fuera de Dios, nos llama hacia sí. Es una cosa interesante porque ¿hacia qué nos llama Dios? Dios nos llama a entrar en el misterio que se revela en nosotros para que nos descubramos en clave de su plan, aquello que Jesús llama su reino. Toda la creación está para facilitar la posibilidad de que haya vida y que esa vida llegue a la plenitud. Por eso también nosotros como seres humanos que hemos nacido en un momento de la historia, también tenemos que evolucionar en el sentido de ir expandiendo el entendimiento, los sentimientos, las acciones para que haya vida. Es interesante porque si lo viéramos que de todo lo que existe nosotros somos parte y somos parte de todo lo que existe y todo lo que existe es parte de nosotros. Fíjate que hay un juego de palabras importante. Todo lo que existe es parte mío. Y yo soy parte de todo lo que existe. Si yo entendiera eso bien, me daría cuenta que el movimiento natural y normal se vería el de sentirnos uno con todo y amar en todas las direcciones. Si lo viéramos como una célula del cuerpo, nuestro cuerpo tiene billones de células. Y cada una de ellas vive en relación con otras. Y cada una de ellas comparte flujo y vida a las demás. Y mientras comparte ese flujo y esa vida, que es la nutrición de una y de la otra, crecen todas saludablemente. En el momento que una decida aprovecharse de eso y crecer independientemente de las otras, empieza un proceso degenerativo, empieza un crecimiento de unas células que se alimentan de otras, y eso nosotros lo conocemos como un tumor, un crecimiento descontrolado de las células que se come todo lo que está alrededor, y en ese proceso se destruye y destruye a otros. Mientras se asegure de compartir la vida, ella será sana y saludable. Pero mientras decida alimentarse de las demás, se morirá y con ellas los que están alrededor. Es interesante entenderlo así, porque entendiendo el plan de Dios, Él vive en el fluir de la vida y nos invita a nosotros a vivir fluyendo. Y así como Él ama, que es existir buscando que otros vivan, Dios no es un ser egoísta que le interesa a Él estar arriba y nosotros abajo. Dios es un ser que nos ha invitado al placer de vivir y de sentir el gozo que solo se da cuando nos sentimos relacionados, interrelacionados y preocupados unos por otros. Por eso, así como la naturaleza ha dado la vida humana, nuestro proceso todavía tiene que continuar. Lo que el Padre quiere realizar en la historia es eso que Jesús entendió bien. Entendió que había que vivir para comunicar vida y el placer de vivir está en entregar la vida. Jesús no vino a enseñar el cristianismo para que entendiéramos que ser cristiano era el fin del camino.
Ser cristiano es la manera de aprender a amar hasta entregarlo todo por el placer de los demás, no por el placer de mi seguridad. Y entonces, para que eso siga continuando en el camino de lo que debe ser un mundo que crece globalmente en la mente original del Padre, nosotros a nivel personal, pero también a nivel comunitario, la Iglesia Católica, que quiere decir la Iglesia Universal, tiene que ser semilla de esto, que es el plan de Dios. Universalmente tiene que preocuparse por todos y por todas, en todas las latitudes de la tierra. Por eso, cuando hablamos de un mundo que facilite vida y comunión, tendríamos que pensar que ese mundo tiene que hablar de la justicia para todos. Que todos tengan la oportunidad de los mismos derechos y que no dependa si tienes recursos económicos o no, porque tú no escogiste dónde nacer ni cuándo nacer. Y para eso, la preocupación de una política mundial debe asegurar, y uno dice que tiene que ver esto con lo otro, es que una cosa y la otra están, el eje de la historia es el eje de la salvación, y nosotros tenemos que entender cómo las cosas se dan para facilitar lo que Dios quiere realizar. Un mundo de justicia para todos. Nos preocupamos por la justicia de los negros en Sudáfrica, pero también nos tenemos que preocupar por la justicia de los negros aquí, de las minorías aquí. No se trata solamente de preocuparnos de los que están lejos, que hay que preocuparse de los que están lejos, pero también hay que preocuparse de los que están cerca. Un mundo de justicia es que todos tengan la oportunidad de alcanzar lo que necesitan. En la iglesia nosotros definimos la justicia como darle a cada cual lo que necesita. No es distribuir en partes iguales, porque a lo mejor alguien necesita más que otro, porque tiene alguna deficiencia y hay que ayudarlo. Entonces, un mundo de justicia se preocupa por darle a la persona lo que necesita para que alcance su potencial, así como una célula se preocupa porque la otra tenga lo que necesita para crecer. Y en ese deseo de que haya justicia también tenemos que preocuparnos porque haya de lo que hay que haber para todo. ¿Sabe que yo oí una estadística que me estuvo tan increíble? El 50% de la riqueza del mundo está en las manos de 8 personas. El 50% de la riqueza del planeta está en las manos de 8 personas. Menos del 42% de las familias de los Estados Unidos tienen $400 en el banco para una emergencia. Entonces, ¿qué es esto? ¿Tiene la gente lo que necesita para alcanzar su potencial? Todavía tenemos mucho que hacer. Y en ese proceso también tenemos que preocuparnos por la cuestión política, la participación en los procesos, porque las sociedades se organizan políticamente. Y eso no es una palabra mala. Oye, por favor, en la Iglesia Católica tenemos claro, y el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, escribió Christi Fideles Laici, que decía que los católicos no se pueden excluir de los procesos políticos y partidistas, porque allí es que tienen que salvar al mundo. Y tenemos que preocuparnos porque haya la capacidad de que cada persona tenga acceso a los procesos políticos donde se toman las decisiones. Y en este país es interesante que hay muchos más colegios de votación para las personas blancas que para las minorías. Y en sitios más accesibles. Y el de las minorías en sitios bien remotos y bien difíciles de llegar. Y eso es una realidad que nos toca a nosotros. ¿O es que esto se queda en un sueño así, de amar a Dios sobre todas las cosas y no atender las cosas concretas de la vida, de las que sí podemos responder? Entonces, se trata de justicia, se trata de participación, pero también se trata de educación. ¿Cómo es posible que la educación quede tan diferenciada entre los que son las minorías y los que no? Me enteré de otra estadística. Las estadísticas son importantes, nos dan información. La inversión que se hace en las escuelas de las minorías es 2/5 partes de lo que se hace en de las que no son minorías. 2/5 partes. En este país no estamos hablando en Haití, ni estamos hablando en Puerto Rico.
Pero la gente no lo sabía. ¿Cuántos lo sabían aquí? ¿Cuántos sabían esa estadística? 1, creo que otra persona, 3. La información está ahí. ¿Por qué no la alcanzamos? ¿Por qué no interpretamos los datos? ¿No es eso injusticia? Otra cosa, nos debe preocupar no solamente la educación, también nos debe preocupar que la gente tenga acceso a la atención de la salud que se necesita. La salud es una cosa que tenemos que ver cómo está disponible para todos. Aquí una persona se enferma y los costos son... Oí en un programa de esos que oigo que una persona se fue a hacer un MRI y el plan médico cobró $23,000 por el MRI. Que eso parece una cosa bárbara. Pero yo sé que tengo familia que lo que han ido por una picada de hormiga a emergencia le ha costado $3,000 y no le han dado ni una aspirina. O sea, entonces esas son cosas de las que hay que resolver. Y el Evangelio, de lo que Jesús hablaba, es de eso. Cómo asegurar que haya las condiciones para que las personas alcancen su potencial. Eso es dejar de ver la fe como una cosa espiritual entre Dios y yo, como dice la oración, y no darnos cuenta que nos tenemos que preocupar por el crecimiento saludable de todas las células de este cuerpo, que no es solamente la Iglesia Católica, ni siquiera los cristianos, es todo aquel que tenga ombligo, como dice una señora de la República Dominicana. Todo ser humano tiene derecho a esas cosas. Y es un cambio de conciencia que todavía nosotros no alcanzamos a hacer. Jesús nos invita a atrevernos a soñar con otra cosa, porque a final de cuentas el mundo va en otra dirección y lo que el Padre quiere es invitarnos a vivir en la relación que Él de manera normal vive. Que todo aquel que me escucha y que me entienda esté dispuesto a hacer lo que hay que hacer para que el reino de Dios se establezca entre nosotros.